Amigos, amigas de Paso de Oro, estamos en un nuevo diálogo de conociendo personajes, sobre todo relacionados con nuestro querido deporte, el atletismo. En esta ocasión estamos con Juan Pablo Molina, un personaje del atletismo a nivel de Azuay, a nivel de Ecuador también y a nivel internacional. Queremos conocerle la faceta humana de Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo se da esa relación suya con el atletismo y qué significa en definitiva el atletismo para usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, Primero agradeciendo por la nota y siempre complacido pues de poder tener estos espacios con usted, mi querido Jaimito, que es muy importante a veces conocer esos detalles de cada uno de los entrenadores en la vida profesional e incluso casa adentro con cada uno de nuestros hijos, esposas y poder compartir con usted en estos espacios. La verdad, yo me he vinculado, pues, o me vinculé hace muchos años atrás con el tema del atletismo, en la época que se conocía como la fiebre de Rolando Vera. Yo estudié en la escuela que en aquel entonces llevaba el nombre de Hernán Cordero Crespo. Ujú, Se encuentra del Colegio Sagrados Corazones, un poquito, unas 2 cuadras más arriba. ujú, Hoy se le conoce como Unidad Educativa Ecuador, República del Ecuador. de acuerdo. Y en aquel entonces no había equipo de atletismo y se escuchaba pues muchísimo los resultados de Rolando Vera, San Silvestre, logros de la San Silvestre, y me acuerdo que en varias ocasiones el mismísimo Rolando Vera llegaba a Cuenca a competir. Y por ese entonces yo vivía por el sector de los Arupos, de los Sagrados Corazones, una cuadra un poquito más abajo, entre la bomba de gasolina y Ujú, los Sagrados Corazones. Y Rolando Vera participó en una carrera del Vado y pasaba justo por ahí, bajaba por ahí. ujú. Yo era niño todavía y se desesperaba a la gente por darle una fundita de agua y aplaudiéndole y todo. Y esa fue la primera imagen que yo tuve en mi vida del atletismo. Esa participación del Chasqui de Oro pasando por las calles de la ciudad frente a mi casa. Luego, cuando yo llevaba pues estudiando en Hernán Cordero, llegó un profesor que ahora finado, pues el profe Quille, que le decían en aquel entonces el profe Quille, ya falleció nuestro profe, El entrenador inicial de el Rolando Vera. entrenador inicial de Rolando Vera. Pasó por las aulas un día promocionando el tema del atletismo porque él estaba en pleno apogeo con el desarrollo del atletismo en la ciudad. Yo tenía apenas 11 años, no entendía la magnitud del atletismo y seleccionó entre el grupo bueno y el grupo no tan bueno Ujú. para conformar un equipo de atletismo de la institución. En aquel entonces nos sacó al patio, nos hizo correr algunas vueltitas y yo no fui el elegido, cosas de la vida. No estaba dentro de los elegidos y, oiga, por la travesura de niño, pues me pasé al grupo de los elegidos. El profe no se dio cuenta. Cuando me pasé al grupo de los elegidos, luego convocó, mandó alguna nota, algún comunicado en los cuadernos que registramos nosotros para que comencemos a entrenar. Ahí comenzó el atletismo, en esa época. Luego, posterior a eso, tuvimos un cambio de entrenador. Se me ve el nombre de este profe, que también era atleta, y estuvo pocos meses, unos 3, 4 meses. Posterior a ese proceso inicial, pues llegó Rolando Figueroa, nuestro compañero, mi compañero hoy en día, entrenador en Entrenador. Federación Deportiva de la SUAY, y Rolando continuó con la preparación de ese grupo. Yo hice atletismo en aquel entonces, mitad del año de quinto grado y el año completo de sexto grado. Hablo ahora que significaría sexto y séptimo de básica. Ujú. Luego de eso pasé al colegio, pues un colegio que hoy en día se le conoce como Remigio Romero y Cordero, donde estudió también nuestro campeón olímpico. Y ahí continué con el atletismo.
Con el pasar de los años, en el año 95, obtuve mi primera medalla nacional corriendo la prueba de 3.000 obstáculos. Vamos a hacer un ir y venir de tiempos Claro antes que de sí. ir a ese resultado. ¿Valió la pena 30 y más años después, valió la pena haberse tomado esa, diríamos, a gran decisión de involucrarse en ese grupo elegido por el profesor Quilla? Completamente. Lo volvería a hacer. Si volviera al pasado, lo volvería a hacer. Creo que el atletismo definitivamente, el deporte cambia las vidas de los seres humanos, indudablemente. Y el deporte cambió mi vida. Eh, Nunca jamás imaginé que iba a llegar a ser seleccionado del Ecuador. De la provincia era un mérito en aquel entonces. Vestir el uniforme de la provincia, el uniforme de la SUAY y caminar por las calles de la ciudad vistiendo el uniforme de la SUAY era un lujo. Era eh, un mérito grande para la persona que vestía el uniforme de la provincia. Y después, pues, vestir el uniforme del Ecuador, caminar por las calles vistiendo el uniforme del país, pues, era definitivamente lo máximo que un deportista podía obtener en aquel entonces. Hablo 95, todavía no había una medalla olímpica. Ujú, Los ujú, sueños de los deportistas no eran tan grandes en aquel entonces. ujú. Pensaban en ser seleccionado del Ecuador, obtener una medalla sudamericana, una medalla panamericana. Muy pocos tenían la visión de llegar a Juegos Olímpicos. Todavía a los deportistas y a los entrenadores no se nos abría la mente de que los deportistas pueden llegar a una Olimpiada y buscar una medalla olímpica. Hasta ese entonces, hasta el año 95, pues Marta Tenorio, Silvio Guerra, Rolando Vera, eran los Miriam Ramón, Berta Vera, eran los deportistas que estaban, digamos que, pugnando para llegar a Juegos Olímpicos, solo llegar a Juegos Olímpicos, porque todavía era una ilusión, Una una utopía. utopía llegar a obtener una medalla olímpica. Pero en el 95 yo ya tuve la posibilidad de ser medallista nacional y quedar en aquel entonces preseleccionado del Ecuador con varios atletas azuayos en aquel entonces, como 7, me acuerdo. Estaba Fausto Cornejo, Giovanni Romero, Mariuxi Merchán, Tamara Martínez, Javier Álvarez, Juan Miguel Peñafiel, Omar Aguirre, Milton Uyaguari, Gladys Criollo, eh, 6, 7 deportistas que estábamos preseleccionados para un evento sudamericano que se iba a hacer en Quito en aquel entonces, en el 95. Por tema de infraestructura, ese campeonato sudamericano pasó a Chile, si no me equivoco. Y ya obviamente la lista se disminuyó y creo que fueron solo 2 o 3 atletas de los que estábamos en aquel entonces seleccionados o preseleccionados a ese campeonato sudamericano. O sea, ahí ya cambió de pronto la visión que teníamos como deportistas, Ujú. porque ya sabíamos que podíamos ser seleccionados del Ecuador, podíamos ir a un campeonato sudamericano y ver más allá de lo que imaginábamos del atletismo en aquel entonces. Luego de eso, pues se vino los Juegos Nacionales que se hacían en una sola categoría, que era absoluto, en el año 97 y también la medalla olímpica de Jefferson Pérez. Vamos al inicio nuevamente. Claro que sí. Decide ya ser atleta y todo. ¿A qué pruebas? Fondo, decía usted en algún diálogo extra micrófono, me parece. Claro, yo hacía pruebas desde 1500 llegué a hacer hasta 10.000 metros en aquel tiempo. Cuando clasifiqué a mi primera selección de la SUAY, participé en la prueba de 2.000 metros con obstáculos y 1.500 metros planos. Luego, cuando me fui en el 97 a un campeonato nacional en Quito, perdón, en el 95, obtengo ya mi primera medalla de plata en 3.000 metros con obstáculos. Y en el 97, en el 95 fue mi primer año juvenil, en el 97 mi último año en la categoría juvenil. Y ahí gano los 1.500, gano los 3.000 obstáculos y quedo segundo en los 5.000 metros planos. En aquel entonces, detrás de un atleta
de nombre Edgar Chancusi, que era muy bueno, incluso se ubicó en los 3 primeros lugares en la carrera Últimas Noticias. Muy bueno. Y ahí asistí a un campeonato sudamericano. O sea, así comencé con el tema de ya la participación a nivel nacional en esas pruebas. ¿Quién le hizo decidir por las pruebas de fondo? ¿Qué es lo que se consideró? Bueno, en aquel entonces los entrenadores pues, de selección de la SOAI estaban Rolando Figueroa, que fue mi entrenador en escuela, estuvo Luchito Muñoz, finado Rodrigo Tapia. Ellos eran los entrenadores que manejaban ese grupo de deportistas. En los campeonatos colegiales, cuando yo empiezo a entrenar representando al colegio, la participación que tuve fue en 400 metros planos, en 800 y 1500. Y en 1500 obtuve una medalla de bronce. Entonces ahí es donde como que ya tenía una idea clara de hacia dónde tenía que irme especializando. A lo mejor la rapidez que yo tenía no me permitía tener un buen desempeño en las pruebas de menor distancia. Y las pruebas que mejor resultado y mejor desempeño tenía eran de mediana y larga distancia. Es ahí donde, cuando ingreso al grupo de selección de la SUAI, con los entrenadores que mencioné anteriormente, empezamos a tener una preparación en este tipo de pruebas. Luego, obviamente, buscamos la prolongación. En algún momento hice una media maratón, corrí 10.000 metros planos, fui campeón nacional senior en 10.000 metros planos. Con el pasar del tiempo, pues fui tercero en la carrera del Vado, gané la carrera del Mercurio, la carrera de San Blas también gané. Fueron varios eventos de circuitos pedestres entre 9, 8, 10 kilómetros que se hacían en aquel entonces, donde ya fui teniendo un desempeño mejor al de las pruebas de menor distancia. Si bien hace momentos ya habló de qué significaba vestir la camiseta de la SOAI, sobre todo defender los colores del país, ¿qué connotación tuvo o tiene para Juan Pablo Molina? Bueno, para mí fue lo más grande que podía haber tenido en ese momento. Mi viaje fue a un campeonato sudamericano en San Carlos, Uruguay, en el año 97. En aquel entonces, apoyado muchísimo por nuestro querido dirigente y afinado Fausto Mendoza Cajas. Viajamos con él, me acuerdo, él apoyaba muchísimo al atletismo azuayo, los deportistas azuayos. Incluso después como entrenador también tuve un gran apoyo de parte de Faustito. Fue lo más grande, no había el apoyo que hoy en día tiene el deporte. Pero anterior a ese campeonato sudamericano, nosotros en una gala atlética recibimos un bolso donde se entregaba un uniforme exterior, un uniforme interior, la maleta de viaje, y tuvimos la oportunidad de esa vestimenta que nos entregaron en una gala atlética que se hacía solo con los con los campeones nacionales, en la gala atlética organizada por la Federación Ecuatoriana de Atletismo, recibir esa vestimenta. Y coincidió pues para el siguiente año de poder vestir ese uniforme y viajar a un campeonato sudamericano. El estar en otro país, en una ciudad completamente desconocida, el tener el primer vuelo en avión, todo eso fue espectacular para mi persona. Pues. ¿En qué momento decide dar ese giro, sobre todo formar generaciones de atletas, sobre todo velocistas? Siendo atleta, no sé, ¿en qué momento qué ocurre para darse giro? Bueno, hasta el año 2003, 2004 más o menos, yo todavía era atleta activo y ya cumplía el rol de ser entrenador de atletismo en la unidad educativa particular Borja. Pero surge la oportunidad de que no solo sea entrenador, sino también sea docente y tenga mayor carga horaria. Hasta aquel entonces, pues yo estaba todavía participando en el atletismo con buen desempeño, incluso ese año fui campeón nacional en 3.000 metros con obstáculos, gané varios eventos, varios circuitos en la ciudad, fui preseleccionado para los Juegos Bolivarianos, entonces me encontraba bastante bien con el desempeño deportivo.
Los entrenadores en aquel entonces fueron pues Celso Cortés y Juan Gualberto Bacallao Ramos, cubano. Y a raíz de que tenía mayor cantidad horaria o mayor carga horaria de trabajo, pues se me fue complicando, disminuyendo el tiempo que tenía para la preparación. Entonces, aunque me dolió mucho, me tocó separarme del deporte que amo, que amaba, que amo y seguir amando con toda mi alma. Y inclusive cuando dejé de entrenar, pues tenía pesadillas. Me imaginaba que todavía entrenaba, que todavía participaba, que estaba compitiendo. Fue duro esa etapa. Me costó mucho tiempo asimilar el hecho de que ya no era deportista, de que ya no estaba, ya no iba a competir más y tenía que dedicarme a mi trabajo. Entonces, desde aquel entonces decido de lleno dedicarme a la preparación del equipo de atletismo de la primaria de la institución, de la unidad educativa particular Borja, y apoyando obviamente a Edmundo León, que era el entrenador del colegio. Entonces hicimos un equipo de entrenadores y empezamos a trabajar en pos del desarrollo, en pos del acompañamiento a los chicos, porque teníamos ya varios chicos que integraban la selección de la provincia desde la categoría infantil. Teníamos niños ya en categorías infantiles, categorías inferiores, categorías intermedias y superiores. Chicos del Borja dentro de la selección de la SUAY. Inclusive ahí ya me tomaron en cuenta para varios eventos nacionales infantiles que asista como entrenador sin ser entrenador de Federación Deportiva, siendo entrenador del Colegio Borja. Ahí comenzó ya la parte netamente de ser profesional de atletismo como entrenador. ¿Qué generaciones pasaron por sus manos? Diría, ¿hay nombres que resaltar que han llegado en alto, diríamos? Todos son importantes. Todos han sido importantes, todos, porque han sido parte de mi desarrollo profesional. Yo he podido aprender, o pude aprender muchísimo, seguiré aprendiendo con cada uno de mis deportistas, con cada uno de mis representados. Incluso sigo aprendiendo hoy en día con uno de mis entrenados o de mis atletas, que es hasta mi hijo. Entonces, seguiré aprendiendo. Si doy un nombre por ahí, tal vez de mi primer atleta que fue seleccionado del Ecuador, que es José Suárez, y la primera mujer pues que también fue seleccionada, se llama Camila Peña. De ahí a mi primera deportista que fue medallista sudamericana, Belén Cabezas. De ahí chicos que estuvieron cerca de poner una marca mundial en categorías U18, como Dani Fernández, Sebastián Barrera, la primera atleta que tuve que asistió a un mundial de atletismo, mundial juvenil de atletismo, Nicole Minota, mi primer deportista que puso un récord nacional en 200 metros planos, Javier Betancourt, los tres deportistas que están pues ahora becados en Estados Unidos estudiando, Javier Betancourt, Matías Vázquez, Daniela Vélez, son nombres que siempre están dando la vuelta en mi cabeza, pero todos son importantes. Campeonato nombres de los chicos que hoy en día también están iniciando su preparación conmigo, nombres de los chicos que fueron ahora al campeonato nacional o a los Juegos Nacionales U18, que incluso estuvieron en el podio obteniendo medallas. O sea, todos ellos son importantes para mí. La verdad, creo que han ido marcando cada una de las etapas que he tenido como profesional en el atletismo. ¿Cuál es la satisfacción que le ha dejado, le está dejando el atletismo, que le está dando, mejor dicho? La satisfacción más grande, primero en mi hogar, el hecho de poder tener a mis hijos gustando del deporte que yo gusto, practicando el deporte que yo practico, que pueda salir al parque o acá a la 1 de Mayo con mis zapatos de correr y mi hijo vista igual y salir a correr con mi hijo, aunque ya no puedo estar a la altura del desempeño que él tiene, pero el poder disfrutar esa parte con mis hijos, que es, digamos, que me llena mucho de satisfacción. Y la otra parte, pues,
de poder encontrar en la calle a mis ex atletas que a veces hasta la memoria me traiciona y me dice, Juanpa, ¿se acuerda de mí? Y tengo que pensar un poquito y decir, ya me acuerdo quién eres. O el poder recibir una llamada de Estados Unidos donde uno de mis deportistas que están becados allá me dice, ¿cómo está Juan Pablo? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo le está yendo? O ven lo que yo posteo a veces en redes y enseguida me llaman, me escriben y me felicitan. Esa parte, por ejemplo, me llena mucho de satisfacción. El saber que una de las atletas que fue desde mi experiencia, una de las mejores corredoras de 400 metros en la provincia, que es Isabel Oyervide, que llegó a correr en 57 segundos los 400 metros, es una arquitecta y de vez en cuando me visita en el estadio, llega, me da un abrazo, me saluda. Ese tipo de pasajes en mi vida son los que me llenan de satisfacción. El poder haber cambiado la vida de todos ellos. Yo digo que todos los que pasaron entrenando atletismo o los que pudieron entrenar atletismo con Juan Pablo Molina, definitivamente se les cambió la vida por completo. Vivieron y siguen viviendo con una diferente o con diferente perspectiva de lo que es el deporte hoy en día. ¿Quiénes le están siguiendo justamente los pasos, la herencia? ¿Quién está heredando? Usted habló ya hace rato un poco de eso, pero bueno, cuéntenos. tengo mis dos hijos. Uno de mis hijos hace tiempos, en una entrevista que le sacaron en la prensa, decía, estoy siguiendo el legado de mi padre, el entrenar el mismo deporte que él entrenó y practicar la disciplina que él entrena. Para mí eso es lo más gratificante. Me llena de orgullo el saber que mis hijos van a la pista conmigo, viven el deporte que yo vivo día a día y gustan de este deporte porque podré llevarles a mis hijos tal vez obligados, pero mi caso es diferente. Mis hijos van porque les gusta, porque viven el mismo, con la misma emoción el deporte que yo vivo. ¿Estamos hablando de quiénes? Tengo a Anthony Josué, que es mi primer hijo, Pablo Nicolás, que es mi segundo, y mi nena, que es la tercera, que se llama Daniela Caridad y que siempre me dice, papi, de vez en cuando va a la pista, ella todavía tiene 9 añitos, va a cumplir 9. Entonces ella siempre me dice, papi, ¿cuándo voy a la pista? Le llevo de vez en cuando para que no se canse. Son mis hijos los que viven casa adentro, lo que yo regularmente no muestro a mis deportistas casa afuera. Entonces, ellos saben lo que el papá vive con el atletismo casa adentro y también conocen lo que el papá vive con el atletismo casa afuera. Son los que están ahí y me acompañan todos los días, todo el tiempo, eh, en cuanto a la vivencia del atletismo. Con todas, justamente, con todas estas vivencias, con toda esta trayectoria, con ese cúmulo de experiencia, ¿cuál es el mensaje finalmente que da usted, no sé, a los niños, a los jóvenes y también a los padres de familia? Bueno, mi mensaje siempre va por el hecho de aprovechar las condiciones y los talentos que nuestros hijos aquí en la provincia de Suaya tienen para este deporte, para el atletismo. Muchos se visualizan más con la pelota, con el balón, con el deporte del fútbol. Yo diría que su gran mayoría. La mayoría de padres de familia dicen, no, yo quiero que mi hijo sea futbolista. Ahora, inclusive dicen, yo quiero que mi hija sea futbolista. Yo quiero que esté detrás del balón, que viva con el balón. Pero es importante verle como otra opción el tema del atletismo. Tenemos atletas que han llegado a mundiales. Una gran opción. Con gran opción de ser medallistas olímpicos, campeones mundiales, campeones sudamericanos, campeones panamericanos, campeones nacionales como los que tuvimos. Le veamos con otra visión al tema del deporte en la provincia. Veamos como una, diría máximo, segunda opción el tema de la práctica del atletismo. ¿Por qué segunda opción? Porque todos o la mayoría de padres de familia piensa como primera opción o disciplina deportiva de primera opción para sus hijos el fútbol, la pelota, tanto en varones y ahora vemos también en damas, ¿no? Pero olvidamos
que el atletismo nos ha dado muchos resultados a nivel sudamericano, a nivel, perdón, nacional, sudamericano, panamericano, olímpicos. Tenemos campeones olímpicos en nuestra ciudad. Tenemos corredores que han marcado un hito en el atletismo sudamericano, en el atletismo mundial. Y olvidamos esa parte que tal vez por genética, tal vez por situación de geográfica, por el desarrollo, por la alimentación, por muchos indicadores que, que en este momento vienen a mi mente, pueden tener un buen desempeño en el atletismo. Los nombres que yo acabo de nombrar, perdón, los nombres que acabo de indicar son chicos que jamás imaginaron hacer atletismo. Pero a lo mejor el Juan Pablo Molina en alguna etapa de su desarrollo les captó o les detectó, les captó y les trajo al atletismo y pudieron ser seleccionados del país. Entonces, mi mensaje va a los papás, a los niños, a los adolescentes, que vean como una opción de práctica deportiva el atletismo, porque tienen talento. Estamos ubicados en una ciudad privilegiada con el tema de la altura. Eh, tenemos, bueno, hoy en día la infraestructura que nos puede permitir desarrollar y potencializar sus condiciones dentro del atletismo. Y podemos llegar lejos, o sea, podemos llegar muy lejos con el tema del atletismo. El talento es constante en los chicos o en nuestros niños, tanto de edades primarias como de edades colegiales. Simplemente lo que necesitamos es que los papitos vean como una buena opción la práctica del atletismo y que esta opción permita proyectar el talento de nuestros chicos, catapultándolo o catapultándolos a nivel sudamericano, a nivel panamericano, a nivel mundial. Y como siempre he dicho en mis entrevistas, ¿quién quita que en el grupo de deportistas que tenemos hoy en día en las bases podamos tener de aquí a 8, 10, 12 años atletas que estén en olimpiadas, en las pruebas de velocidad, en las pruebas de salto, en las pruebas de medio fondo, fondo, la marcha, que hoy en día podemos disfrutar pues de los logros de nuestros deportistas. Entonces, una opción más para nuestros papitos y nuestros deportistas es la práctica del atletismo.